Dios nos levanta cada día más. Gracias a la fuerza que Él nos da, podemos estar en pie, ¿verdad? Amén. Es solamente su misericordia que puede mantenernos en pie cada día. Debería ser nuestro himno favorito. Tú me levantas cada día más. Sobre sus hombros nos sentimos fuertes. Agradecemos a Dios por cada uno de los que están ya, ¿no es cierto?, conectados, que Dios pueda bendecir sus vidas, hermana Esther, hermano Mauri, Javi, hermana María, Luis, hermana Iris también. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Vamos a leer la porción que tenemos para hoy día. Estamos en la iglesia de Pérgamo. ¿Recuerdan? La iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Nos toca hoy día la tercera iglesia. Bueno, ya estamos en el número 3 de la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a leer esta porción. Hermano Luis, por favor, usted puede leer esta porción allí en el verso 12 del capítulo 2, 12 al 17, por favor. Bueno, dice así el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por el privilegio de ser sus hijos y poder estudiar su palabra. Queremos que estas verdades que tienen trascendencia eterna puedan ser un aliciente para fortalecer nuestras vidas en medio de situaciones complejas, difíciles, en la cual muchas veces nos encontramos, especialmente en este tiempo de pandemia, un tiempo muy complicado que ha diezmado muchos hogares, ha causado dolor, mucha tristeza. A algunos, Señor, aún están en estado de pánico por lo que está ocurriendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Anhelamos que estas verdades que vienen de tu corazón a nuestras vidas a través de esta palabra puedan ser plasmadas en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y puedan ser el aliento para cada día. En el nombre de Jesús. Amén
y amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos nosotros en esta hermosa iglesias, porque todas tienen la hermosura de la obra del Espíritu Santo, cada una de ellas, 7 iglesias. Y estamos en la número 3. Y quisiera, sí, antes de ir ya de lleno a todo esto, hacer como un pequeño repaso para continuar con el tema que nos corresponde tocar hoy día. ¿Ya? Les voy a compartir lo que estuvimos viendo la semana pasada y antes pasada, porque tenemos nuestra hermana Priscila que se está integrando nuevamente, Mauri, Javi, Esther, hermana Esther, que vamos a tocarlo a modo de repaso, lo que hemos venido viendo, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, la tercera iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Veíamos así como a grosso modo lo que corresponde a todo este tema de la iglesia, la introducción, el contexto, veíamos el contexto. Muy bien, ¿se escucha bien? A ver si pueden bajar un poquito los micrófonos para que podamos... Ya, ahí sí. ¿Se escucha bien? ¿Escucha bien? Sí. Muy bien. Tenemos las 7 iglesias, ¿no es cierto? Y veíamos la introducción a estas 7 iglesias, ¿no es cierto? Eran congregaciones que estaban allí en estos lugares, congregaciones físicas que se encontraban en el Asia Menor. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, y ahora nos toca la iglesia de Pérgamo. Pero habían 7 cosas, un patrón que son muy importantes que lo veamos. 5 puntos importantes que en toda la iglesia los vamos a encontrar. La primera, la descripción del carácter de Cristo. ¿Ustedes recuerdan un poquito de qué se trataba la Efesio, cómo se presenta Cristo a la iglesia de Éfeso? ¿Como quién se encuentra, como quién se presenta a Cristo en la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan? A ver, los que están más cerca. Cristo se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y él dice, bueno, he aquí el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero la segunda iglesia, ¿no es cierto?, de Esmirna, él se presenta como el que tiene, ¿recuerdan? El primero y el postero. El que estuvo muerto, pero vive. El primero y el postrero. O sea, el primero y el último. Pero aquí en la iglesia de Pérgamo, ¿cómo se presenta él?
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y en toda la iglesia hay una alabanza para la iglesia. ¿Recuerdan cuál era la alabanza que Dios da a la iglesia de Éfeso? Arduo trabajo y paciencia. ¿Y recuerdan? No puede soportar a los malos. Habían 7 cosas importantes, o se recuerdan que le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, conozco tu sufrimiento, tu trabajo por amor a mí, dice el Señor. Todas estas cosas Él se las va mencionando, e inclusive le dice: yo conozco también que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, la cual yo también aborrezco. Él menciona estas cosas que son de suma importancia para la iglesia de Éfeso, pero a la iglesia de Esmirna también le da un elogio. ¿Recuerda el elogio que le hace la iglesia de Esmirna? Yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Conozco tus obras y tu pobreza, tu tribulación. Conozco que también, ¿no es cierto?, aborreces a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una blasfemia. Realmente son sinagogas de Satanás. Y a la iglesia de Pérgamo, ¿qué elogio le da el Señor a la iglesia de Pérgamo? Retienes mi nombre. Ya, retienen mi nombre. No han negado mi fe. Y no han negado mi fe. 2 cosas importantes. Tan importantes son estas que él las destaca de una forma especial por lo que es realmente el trabajo que esta iglesia de Éfeso, de Pérgamo, estaba haciendo. Realmente un trabajo muy especial por causa del lugar donde se encontraban. ¿Dónde está esta iglesia ubicada? Donde está el trono de Satanás. Donde estaba el trono de Satanás. Exactamente. Allí es justamente donde esta iglesia tenía su lugar, donde ellos se habían iniciado como pueblo de Dios, en un lugar tan difícil, que muchas veces nosotros podríamos discrepar, o tal vez podríamos llegar a la conclusión de que en ese lugar no se puede tener una congregación, por lo difícil que se presenta. Vamos a leer un poquito así el texto para que lo tengamos un poquito más claro, ¿no es cierto? Podemos leer el texto nuevamente ahí en el libro de Apocalipsis 2, 12 al 17, por favor. Muy importante que este texto lo tengamos claro para poder entender todo el contexto y poder entender el mensaje. ¿Ya? Yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? Eso lo vimos la clase pasada también, ¿recuerda?
Antipa, la palabra, el nombre Antipa significa contra todos, contra todos, contra todo lo que está en este tiempo, ¿no es cierto? Viene justamente con lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. Estaba entrando mucho el paganismo y en este tiempo de esta iglesia ocurrieron varias cosas. ¿Ustedes recuerdan un poquito de lo que vimos la primera clase? Alguna cosa que se empezó ahí, que hasta el día de hoy está. Hay varias cosas, vimos 10 doctrinas que se mencionan, que empezaron justamente en este periodo de la iglesia de Pérgamo. ¿Recuerdan algunas de esas doctrinas? En ese tiempo, justamente en ese periodo en que nace esta iglesia, también ocurrieron muchas cosas, fue un periodo bastante largo, y ahí se produjeron algunas enseñanzas que hasta el día de hoy se están practicando en la iglesia, no en la iglesia evangélica, sino en la iglesia católica, hasta el día de hoy. Doctrinas ¿Cómo? erróneas. Eso son Claro, doctrinas erróneas. habían 10 doctrinas erróneas que veíamos allí. Ya. ¿Recuerdan algunas? Nacieron en ese periodo de la iglesia de Pérgamo. A ver, vamos a tratar de verlo a grosso modo. Vamos a hacer un repaso. ¿Ya? ¿Está bien? Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya. Cometer fornicación, dice. ¿Qué más? Yo les voy mostrando aquí. Mire, aquí empezó este periodo en el año 300 después de Cristo, que lo vimos la vez pasada, la clase anterior. Aquí es donde se inicia la oración por los muertos. La cruz se convierte en un símbolo de la letra Tau en griego, donde también veíamos, ¿no es cierto?, la señal que tuvo Constantino para vencer. Por esta cruz vas a vencer, ¿recuerdan? Nacen varias doctrinas, también la adoración de los santos y ángeles también. Se instituye por primera vez la misa, la exaltación de María. También centra lo que la extrema unción. El sacerdote viste en forma diferente que los laicos. Se introduce la doctrina del purgatorio. Los servicios se llevan, ¿no es cierto?, a cabo en latín. Se dirigen oraciones a María. Todo esto ocurre desde el año 300 hasta el 600 después de Cristo. Ese es el periodo de la iglesia de Pérgamo. Pero también aquí tenemos la revelación de Cristo, que significa, ¿no es cierto?, el que tiene la espada aguda de 2 filos tiene su significado. Cristo tiene, dice, Cristo tiene y sale de su boca una espada aguda. Y veíamos, ¿no es cierto?, en capítulo 1, 16, 19, 19, 15 al 21, la espada usada como un juicio sobre el mundo impío. En el capítulo 4, 12 del libro de Hebreo está tocando el tema que la espada es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano y este realmente descubre lo que hay en él, en la Biblia, la palabra de Dios. También se usó, que se usó la palabra como para santificación, como lo menciona ahí en el Juan 17, 17. Luego para limpiar, el capítulo 15, versículo 3 de Juan, para darle gozo y para traer paz al corazón. Son todas estas
porciones de la palabra que que hablan acerca de esta espada aguda como la que se presenta el Señor a esta iglesia donde estaba entrando todo el paganismo. Pero también hay elogios muy importantes que Cristo hace a esta iglesia. Conozco tus obras. Cristo sabe todo lo que hay en nuestro corazón, la intención, la motivación con que hacemos las cosas. Ya lo hemos dicho en otro estudio, en otras clases de este mismo capítulo, que la intención es más importante que la acción, porque la motivación es la que Dios mira el corazón del hombre, qué es lo que le motiva a hacer tal o cual cosa. El Señor le dice esto, yo conozco tus motivaciones, conozco lo que hay en tu corazón, conozco esto muy a fondo, qué es lo que te está moviendo a cantar, qué es lo que te está moviendo a ayunar, a orar, qué es lo que te está moviendo a participar, a leer la Biblia, en todo lo que es religioso o en todo lo que es la vida cristiana, es más asertivo este término que lo religioso, porque lo religioso es como el esfuerzo humano para llegar a Dios. Pero la vida cristiana es el compromiso que tenemos con Cristo. Y luego dice, conozco dónde mora, dónde está el trono de Satanás, el cuartel de Satanás. De allí se proclamaba todos los días la adoración al emperador. Eso era cada mañana se tocaba la trompeta y se anunciaba y se adoraba al emperador. En ese ambiente tan idólatra, un ambiente tan hostil como la morada de Satanás, allí estaba este grupo, esta congregación de hombres que amaban al Señor y que en medio de todo esto no habían negado su fe. Pero dice también, retienes mi nombre. Tenían doctrinas correctas, había muchos líderes en ese tiempo muy sobresalientes. Y eso, como ya en alguna medida lo fuimos tocando, dice, no has negado mi fe ni aún en los días de Antipa. Como ya mencioné en un principio, Antipa, ¿qué quiere decir? Contra todo, contra todo. Y realmente Antipa fue un testigo fiel, como lo mencionamos también, la palabra testigo, que quiere decir un mártir, un hombre que sacrificó sus convicciones, que fue radical en un tiempo de tanta turbulencia, donde el mundo se estaba metiendo en la iglesia en forma pero muy solapadamente. Él fue un testigo fiel. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por lo que creía, por la convicción que él tenía en su corazón. No sé cuántos de nosotros estaría dispuesto a dar su vida por lo que cree realmente. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a entregar todo lo que somos? Cristo. Y bueno, Jesús lo dijo claramente, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día, y irme. Y eso la realidad es que es muy difícil. Pero con la ayuda de Dios siempre uno puede lograr mucho. Si no estamos dispuestos a tomar la cruz, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a entregar nuestras vidas, estaríamos siendo parte de una iglesia que solamente retiene el nombre y tal vez proclama o habla acerca de Cristo, pero no hay convicciones fuertes, no se es un testigo fiel, o sea, un testigo que está dispuesto al sacrificio. Porque testigo quiere decir mártir. Dice, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipa, mi testigo
fiel fue muerto entre vosotros. ¿Pero por qué él fue muerto? Por su fe, por su convicción. ¿Cómo fue muerto Antipa? Según la historia, habla de que Antipa lo metieron a él dentro de un toro de bronce, y luego prendieron fuego abajo y se fue quemando lentamente, una muerte muy terrible, pero él estuvo dispuesto al sacrificio por causa de su convicción. Un cristiano radical, un cristiano que estaba contra todo este manipuleo del mundo dentro de la iglesia, Allí habían dos doctrinas en ese tiempo, estaba muy fuerte, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Estas son las dos doctrinas. Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a incitar a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Era una alianza con el paganismo, y allí estaba todo esto involucrado, estaba dentro de la iglesia, había como una componente, se mantenía como una comunión con el paganismo. Y eso el Señor lo reprende, lo condena. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es el desafío de Cristo? Primero, ¿no es cierto?, el arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Ahí está la palabra metanoia, cambiar la manera de pensar. Si no cambiamos esa forma de ver las cosas, si no cambiamos esa manera de pensar, no va a haber un cambio en lo que sentimos ni en lo que hacemos. O sea, es tan importante el intelecto, es tan importante la emoción para que pueda la voluntad, ¿no es cierto?, ir en acción. Intelecto, emoción y voluntad. Si no hay un pensamiento claro, si no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces no vamos a ser personas que realmente tengamos una voluntad para realizar la obra de Cristo como corresponde. Entonces el Señor le exhorta y también le llama de una forma muy fuerte. Si tú no te arrepientes, yo voy a venir contra ellos con la espada de mi boca y voy a pelear contra ellos. O sea, Dios va a desenvainar su espada y va, ¿no es cierto?, a herir a las naciones. Yo quiero que busquen ahí en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis 19, 15 al 21, por favor. (19, 15 al 21). ¿Lo tiene? ¿Lo leo? Por favor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa la... ¿Perdón? ¿Está bien? Léalo, ¿no? Ya. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz:
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de él. Amén. Bueno, es un texto bien fuerte, ¿verdad? Pero es justamente lo que el escritor está mencionando, que Dios va a tener un encuentro, o sea, el ejército del anticristo al final de la gran tribulación tiene a todo, ¿no es cierto?, el anticristo, a todo su ejército reunido para esta gran batalla, pero realmente él lo hiere a todo, o sea, es la espada aguda que puede salir para herir, como puede salir también para traer paz, para traer gozo, para traer a la vida cristiana una vida realmente de cambio, una vida de santidad. Pero también la misma espada puede ser de juicio. Eso es lo que estaba mencionando aquí en este capítulo el Señor cuando dice, si tú no te arrepientes, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Voy a traer juicios. La misma Biblia que trae, ¿no es cierto?, vida, puede también abrir y traer heridas y traer juicio. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que no, el día del juicio, yo no les voy a juzgar a ustedes? La palabra que yo os he hablado, ella les va a juzgar a ustedes en el día postrero. O sea, esa palabra que hoy puede ser, hoy está siendo para nosotros como un grato perfume, como algo tan agradable que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña, que es como un espejo para ver todas nuestras deficiencias como cristianos. Puede el día de mañana, el día del juicio, se va a convertir en un terrible juicio para las naciones. Misma palabra que hoy trae consolación, que hoy trae paz, que hoy trae gozo, el día final va a ser de juicio. Quiero seguirle mostrando un poquito este PowerPoint para que veamos un poco más sobre este tema, ¿ya? Y luego tenemos nosotros un poquito que en esto quedamos la semana pasada, ¿no es cierto? El desafío de Cristo a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Qué tremendo. Era algo realmente impactante para el pueblo de Israel. Todas las mañanas ellos tenían que salir y comer y recoger el maná y poder alimentarse. Y no podían tomar el maná y guardarlo para el otro día porque se le echaba a perder. Recuerdan un poquito el tema, ¿no? Dios alimentó por 40 años a Israel en el desierto con este alimento que se le llamaba pan de los ángeles. Comida que los ángeles tenían, lo tuvieron también el pueblo de Israel. Simbólicamente representa el alimento espiritual que Dios provee en su palabra. Es una tarea individual, no de la iglesia. Es cada uno de nosotros que debemos buscar este alimento. Cada uno es algo personal.
todos los días tener nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo de devoción, ¿ya? Me imagino que cada uno de ustedes está teniendo todos los días sus devocionales, ¿ya? Pero es la tarea individual, cada uno tiene que salir a buscar su alimento. Y esto era importante, un ejemplo muy importante para nosotros que debemos seguir, buscar todos los días al Señor. Como dice el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El maná no podían salir a buscarlo a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Tenían que buscarlo a las primeras horas del día. Con mi alma, dice el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en las noches y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ya. Es eso el maná, es eso. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y yo al que venciere, yo le voy a dar este alimento espiritual todos los días, todas las mañanas. Va a tener este alimento, este maná espiritual. Y lo tenemos en su palabra. Tenemos la Biblia con nosotros. Pero esta palabra no va a ser el efecto que debe hacer si no tenemos, ¿no es cierto?, una comunión estrecha con Él. Literalmente es parte de lo que Dios nos dará también en la eternidad. Comeremos pan, comeremos este maná en el cielo con Él. Y luego hablamos un poquito de la piedrecita blanca. En algunas culturas, una piedrecita blanca significa absolución en la justicia. O sea, si las personas iban delante del juez, iban, ¿no es cierto?, siendo acusados por algo, iban a ser juzgados, y si se encontraban sin culpa, se les daba una piedrecita blanca. Eso habla de absolución total. También se usaba como una invitación a una fiesta. Y en alguna medida, esto en el sentido práctico para nosotros, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Cada creyente, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ha nacido para vencer. Y al ser un vencedor, va a tener una invitación a la boda del Cordero, a la cena que Dios tiene preparada para sus hijos, que lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de Apocalipsis. Entonces, el texto cuando habla una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que ninguno conoce, sino el que recibe. ¿Sí? Podemos entender de que nadie externamente puede saber si usted es salvo o no. Eso lo sabe usted solamente. Eso lo sabe cada creyente. Cada hijo de Dios sabe si es un hijo de Dios o no, si ha nacido de nuevo o no, si ha sido regenerado o no. Eso lo sabe cada creyente, cada hijo de Dios. Nadie más puede, ni el pastor, ni el evangelista, ni el misionero, ni el diácono de la iglesia, ni el anciano, nadie puede saberlo más que usted. ¿Por qué? Porque si vamos más a la escritura, tocando el tema del nuevo nacimiento, podemos encontrar a Pablo cuando dice, ¿no es cierto?, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Eso es muy importante. También es un tipo de el Urim y el Tumim que se usaban en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, por el sumo sacerdote por lo general lo usaba, cuando no había una claridad sobre una respuesta a alguna situación que se estaba viviendo en el pueblo. Entonces el sacerdote, para conocer una respuesta de Dios, usaba
el Urim y el Tumim. Son piedrecitas que daban a entender la voluntad de Dios. En este caso, ¿no es cierto?, estas piedrecitas blancas tienen varias aristas, porque por otro lado también tenemos, mencionábamos la semana pasada un poquito también de esta piedrecita blanca, que algunos usaban estas piedrecitas en sus hogares y echaban en un baúl piedrecitas blancas y en otro baúl piedrecitas negras, pero eso era de acuerdo al día. Si el día era un día malo, entonces ponían una piedrecita negra. Si era un día bueno, ponían una piedrecita blanca. Y así iban juntando, y cuando llegaba fin de año, veían entonces cómo había sido el año. Si las piedrecitas blancas sobrepasaban, entonces el año fue estupendo. Pero si eran más negras, quería decir que realmente el año no fue muy positivo. Son así diferentes, no podría especular mucho sobre el tema, pero la idea es que esta piedrecita significa, ¿no es cierto?, absolución de nuestras culpas, y también es la invitación, en alguna medida, que se le hacía a los vencedores, sobre todo en una competencia. El vencedor recibió una piedrecita blanca y con esa piedrecita tenía entrada gratis para todo el año, entrar a todos los deportes e ir a todas las invitaciones de cenas que se hacían. Él tenía como una entrada para él. Bueno, nosotros tenemos esa oportunidad también de entrar a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Allí vamos a estar también, porque Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, su espíritu y somos realmente vencedores. Ahora, concluyendo un poquito el tema, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros después de haber tomado esta carta a la iglesia de Pérgamo? Primero, debemos cuidarnos de no hacer alianzas con el mundo. No hacer alianza con el mundo. Usted es un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, es un creyente, está viviendo de acuerdo a los parámetros que Dios ha delineado para su vida. Y eso es muy importante que lo tenga claro. Luego, ¿no es cierto?, debemos tener la verdad, o sea, mantener la verdad sin comprometerla, sin comprometerla. O sea, la verdad, la palabra, lo que es pecado, no podemos transar, debemos ser intransigentes con el pecado. No podemos comprometer la verdad, no podemos comprometer la verdad de Dios, no podemos. Debemos aprender a vivir de acuerdo a los parámetros que Dios delinea para nuestras vidas. Jesús dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, os hará libre. Cuán importante es la libertad. Yo pensaba en este tiempo de pandemia, este tiempo muy complicado, muy difícil, muy difícil. Y ya estamos, ¿no es cierto?, en fase 1. Estamos prácticamente encerrados entre 4 paredes. Pero hay otros pueblos bien cerca que están en fase 3 ya. Entonces, muchos se quieren arrancar para esos lugares porque allí tienen un poquito más de acción, un poquito más de libertad. ¿Y cómo se anhela? Esos pueblos prácticamente se llenan de turistas, de visitas, porque hay libertad allí. ¿Cuánto se anhela la libertad? Pero sabe, la verdad os hará libre. Y esa verdad no podemos comprometerla. Si comprometemos la verdad, ya empezamos a ser esclavos.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros mantengamos. Mantener la verdad sin comprometerla, sin comprometerla. También debemos permitir que la palabra de Dios separe las falsas enseñanzas de la verdad como una espada de dos filos. Aprender a hacer esto. Que la Biblia realmente sea la única regla de fe y conducta. Que la palabra de Dios pueda ser tan clara en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos a través de ella separar la paja del trigo. Aprendamos a encontrar lo que es la voluntad de Dios, lo que es de Dios y lo que es de este mundo que no agrada a Dios. Entonces debemos... ¿Sí? Jesús dormía tranquilo. Debemos permitir que la palabra de Dios separe las falsas enseñanzas de la verdad, como una espada de doble filo. También debemos esperar con renovadas expectativas la venida de Cristo. Mientras esperamos, tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál será esa misión que tenemos cada uno de nosotros? Cada uno debemos esperar con renovadas expectativas la venida de Cristo. Como si Cristo viniera hoy, como si Cristo llegara esta noche. Debemos estar siempre expectantes, saber de que nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Por eso Jesús dijo, erguido y levantad, dice, vuestra mirada, porque vuestra redención está a las puertas. Y eso es así. Hoy está más cerca que ayer. Cada día más cerca, más cerca. Nuestro momento de gloria, nuestro momento de gloria está a las puertas. Ese momento en que nos encontraremos con Cristo, ese momento en que vamos a tener ese encuentro con Él, está a las puertas. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Pablo lo menciona ahí en el libro de Filipenses, lo dice muy claro, ¿verdad? Cuando él habla acerca de este acontecimiento. Perdón, el libro de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque somos diferentes, actuamos diferente, porque tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones, tenemos esa verdad que no la debemos comprometer con el mundo. No podemos comprometer la verdad bajo ningún punto. ¿Ya? Entonces dice, sabemos, tenemos la seguridad de lo que somos. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a pasar todo aquello? ¿En qué momento? Eso puede ser en cualquier momento. Eso puede ocurrir. Tal vez terminando este estudio, Él viene. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque es lo que anhelamos, es lo que deseamos, es lo más fuerte que deseamos en nuestros corazones. Es tu venida. Pero ahí está esto que justamente, ¿no? ¿Cómo debemos esperar ese momento? ¿Cómo debemos vivir el día a día si ese tiempo, esa venida de Cristo está a las puertas? ¿Cómo debemos vivir? Todo aquel, dice el mismo
el mismo apóstol Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, teniendo esta verdad, no la comprometamos. Teniendo esta verdad, no solamente no debemos comprometerla, sino que debemos nosotros hacer que esta verdad fluya de tal manera que mientras estamos en este mundo, nosotros comuniquemos esta verdad a otros, digamos esta verdad a otros, hablemos de esta verdad a otros. Tenemos vecinos, amigos, familia, padre, madre, mujer e hijos, tal vez que no conocen, no han nacido de nuevo, no tienen ese encuentro personal con Cristo. Pero usted y yo tenemos la tarea de hablarles, tenemos la tarea de decirles que Cristo viene y que la única verdad que va a fluir y que va a permanecer es su palabra. Por eso Él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Mi palabra. El cielo y la tierra van a pasar. Todo esto se va a acabar. Pero mi palabra no pasará. Va a prevalecer. Aun cuando se esté levantando una iglesia en un lugar tan difícil como es donde mora Satanás, como la iglesia de Pérgamo. Un lugar difícil, ¿verdad? Un lugar muy hostil. Sin embargo, ahí la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la verdad de Cristo se mantuvo en pie. Se mantuvo en pie. Y hubo un hombre que entregó su vida por lo que creía. Antipas, testigo fiel. El que estuvo contra todo lo que son, ¿no es cierto?, las artimañas de Satanás. Hoy necesitamos muchos Antipas dentro de la iglesia, porque muchas veces se empiezan a filtrar diferentes corrientes doctrinales que van en contra de todos los parámetros que Dios ha delineado para su pueblo. Así que le invito a reflexionar sobre esto. Y la última parte que tenemos que ver es la próxima semana el repaso final de esta iglesia y vamos a entrar a la iglesia de Tiatira. ¿Ya? La iglesia donde Cristo se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Vaya notando estas características muy importante porque el tema central de todo el Apocalipsis es Cristo. Es la revelación de Cristo. Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vive. Y en la iglesia de Pérgamo, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y en la iglesia de Tiatira, como el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Graves estas características de Cristo y va a tener usted una claridad sobre el libro entero del Apocalipsis, que es muy, muy importante tenerlo clarito. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por su palabra, que es la que puede ayudarnos a salir adelante en medio de todas las adversidades que nos tocan. ¿Eh? Vamos a orar.